Pasado chicos, espero y se encuentren muy bien. Bien, como saben, cada día se sube un video acerca de los capítulos de Mateo. En esta ocasión a mí me tocó dar un pequeño resumen acerca del capítulo 27 de Mateo, el cual está dividido en 6 partes que nos podemos dar cuenta porque están escritos los subtítulos. El primer apartado es Jesús ante Pilato, que bien solo son 2 versículos, los cuales nos habla que en aquella mañana los principales sacerdotes y los ancianos llegan a un acuerdo para entregar a Jesús ante Pilato. El segundo apartado es la muerte de Judas, que bien como sabemos Judas es quien entregó a Jesús. Eh, Judas, al darse cuenta que había cometido un pecado al entregar sangre inocente, lo que decide es devolver las 30 piezas que le habían dado. Pero los principales sacerdotes no les importó. Entonces Judas lo que hace es arroja las 30 piezas de plata y lo que nos dice la Biblia es de que va y se ahorca. Así es como muere Judas. Los principales sacerdotes, al saber que no podían dar esa cantidad de, pues sí, las 30 piezas de plata como una ofrenda, lo que hacen es comprar un campo que era para sepultura de los extranjeros, el cual nos dice la Biblia que hasta el día de hoy se llama campo de sangre. Que bien quisiera leer 2 versículos de este capítulo, el cual es el 9 y 10, que los quiero leer para no equivocarme, el cual nos dice que así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Bien, eso fue lo que pasó con las 30 piezas de plata. Eso fue lo que sucedió, lo que nos dice aquí las escrituras, que fue dicho por el profeta Jeremías. Y así es como termina el segundo apartado. El tercer apartado es Pilato interroga a Jesús. Bien, una vez que Jesús estaba ante Pilato, Pilato le hace una pregunta a Jesús y le dice: ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le dice: tú lo has dicho. Bien, entonces aquí tenemos en cuenta, o tomemos en cuenta, que Jesús le dice: tú lo has dicho, pero no es para afirmar que era rey de los judíos, sino es para contestar lo que había preguntado Pilato. Bien, le hace otra pregunta y le dice: ¿te has dado cuenta de todo lo que está contra ti? Pero Jesús ya no decide contestarle nada. Así es como termina el tercer apartado. El cuarto apartado es Jesús sentenciado a muerte. Bien, el pueblo estaba acostumbrado a que en la fiesta se liberara a un preso, ¿no? En el cual Pilato, estando ante el pueblo, ya que Pilato pues es el gobernador, o era el gobernador de aquel lugar, le pregunta al pueblo, le dice: ¿a quién quiere que libere? ¿A Jesús o a Barrabás? Barrabás era un ladrón famoso en aquellos tiempos, en el cual el pueblo contesta y decide que suelten a Barrabás. Eh, Pilato, al ver que no podía hacer más por Jesús, lo que decide es: toma agua, se lava las manos y les dice que pues él no quería tener mancha contra aquel justo, ¿no? Entonces el pueblo nada más decía que lo crucificaran. Eh, Bien, pues a Jesús se lo llevan al pretorio, en el cual le quitan sus ropas, le ponen un manto de escarlata, una corona tejida de espinas y me parece que es una caña. Y entonces esto lo hacían ya que
como bien se burlaban de él, porque decían que él era el rey de los judíos, por lo cual lo vestían así, en el cual nos dice también que lo escarnecían, ¿no? Bien, ¿qué es escarnecer? Escarnecer es burlarse. Entonces, cada persona que pasaba donde estaba Jesús, se burlaba de Jesús, y lo que hacían era tomaban la caña y lo golpeaban. Y así era como se burlaban de Jesús. Después le quitaron el manto y lo vistieron de nuevo, ya para llevárselo y crucificarlo. Así es como termina el cuarto apartado. Y bien, el quinto apartado es crucifixión y muerte de Jesús. Bien, aquí después de llegar a Gólgota, que significa lugar de calavera, le dieron vinagre con hiel. Bien, que según yo recuerde, lo que le daban era como para anestesiar el dolor, pero aquí nos dice que Jesús al probarlo ya no quiso volver a probarlo. Entonces, también nos dice que ya cuando lo iban a crucificar le quitaron, pues ahora sí que su ropa. Y bien, también quisiera leer este versículo porque también es algo que se tenía que cumplir por este profeta, que bien es el versículo 35, que nos dice así: Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Bien, eso es lo que sucede una vez que le quitaron la ropa a Jesús para crucificarlo. Después de eso, lo que hace es de que cada persona que pasaba a donde estaba Jesús se seguían burlando, diciéndole: tú que salvabas a gente, no te puedes salvar a ti mismo. Tú que decías que podías destruir un templo y reconstruirlo en 3 días, pero no eres capaz de bajar de la cruz. Entonces así es de la forma en cómo se burlaban de Jesús, por lo cual quisiera leer también otros versículos de este mismo capítulo, el cual siento que es bueno, es lo que pasó, en el cual a mí se me hizo muy interesante, pero más que nada pues también hasta me sacó como que, bueno, vamos a leerlo y se darán cuenta por qué decidí leer estos versículos, el cual voy a leer desde el 44, que dice, no, desde el 45: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabacthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían, y esto fue así como que, pues bueno, yo también no sabría qué decir si estuviera en esos momentos, pero aquí decía la gente: creo que está hablando a Elías, hay que esperar a ver si Elías viene por él. Pero sin embargo, lo que estaba diciendo Jesús era: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Después de esto, en el 48 dice: y al instante, corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empezó a dar vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: vemos si venía Elías a librarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado en voz, entregó el espíritu, y aquí
el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, también de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y apareciendo a muchos. Bien, así no quisiera como leer todo, ya que siento que todo es importante, pero esto es lo que sucede una vez que a Jesús lo crucifican, una vez que Jesús clama a Dios y cada una de las opiniones que hacía el pueblo entre ellos, ¿no? Bien, el siguiente apartado es Jesús es sepultado. Cuando llega la noche, un hombre llamado José va con Pilato y pide el cuerpo de Jesús. Pilato decide darle el cuerpo. José lo envuelve en una sábana y se lo lleva. Pero pues para ahora sí que pasarlo a un sepulcro nuevo. Y pues dice también que le ponen una roca en ese sepulcro. El último apartado es la guardia ante la tumba. Bien, también nos dice que llegan ante Pilato y le dicen que si podía poner guardia en aquella tumba, ya que, aquí se expresaron que Jesús era mentiroso y que decía que al tercer día iba a resucitar. Por lo cual, pues ellos deciden ir con Pilato para pedir que pusieran guardia, ya que ellos pensaban que en la noche irían algunos de sus discípulos a robarse el cuerpo, por lo cual Pilato lo que hace es poner guardia en ese sepulcro, y bien también dicen que sellaron la roca con el sepulcro. Y bien, así es como termina este capítulo. Espero y me haya entendido. Y bien, pues que Dios los bendiga y pues espero y nos veamos muy pronto.